Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Y hoy le he pedido a mi compañera habitual, la que regularmente me acompaña, Habitual, por más que definamos ella habitual. confirme que la voy sacando del podcast, cosa que es falso. Pero con mi compañera habitual le estaba conversando de mi hecho de conversar acerca de la diferencia que existe en la forma en que pensamos, no solo cuando hablamos un idioma diferente, sino cuando estamos en una condición de vida diferente. ¿Sí? Okay. Dependiendo de nuestra condición de vida, nuestros pensamientos van a ser de una u otra forma. Hace ya algunas semanas atrás, hacía un video corto para las redes hablando de este asunto, pero hoy me gustaría que lo explayemos un poquito más. Okay. Y tiene que ver con esto. Ya usted es una chica bilingüe. Sí. Mínimo bilingüe. Mínimo Mínimo. bilingüe. Porque hay quienes afirman que Cuti es un idioma y eso obviamente amplía Okay. nuestra versatilidad lingüística. Y también hablo costeñol. Costeñol. La gente de Colombia entenderá. Muy bien, exacto. Entonces son dialectos más no idiomas. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, entonces, al ser usted una chica bilingüe, ya tienes que irte acostumbrando, te tienes que haber ido acostumbrando a que cuando quieres hablar en inglés, en este caso específicamente, la forma en que organizas tus ideas tiene que ser acorde con ese idioma. Sí. O sea que no es igual que en el español, ¿no? Y quiero poner un ejemplo rapidito con respecto al español, que hay muchísimo material mémico, por decirlo de alguna manera, con la forma en que en Venezuela usamos la palabra ahora o ahorita. Exacto. Que no tiene nada que ver en cómo se use en cualquier otro país de la región, ¿no? Cuando en Venezuela decimos ahorita, ese ahorita puede ser en un rato, un poco más tarde, cosa que no tiene que ver con el concepto de ahorita, ¿no? Sí. Cuando te digo, sí, ahora, eso es Ahora. incluso mucho más lejos. En ¿Cuándo? algún momento de la existencia Sí. sucederá. Y eso tiene que ver con nuestro bagaje cultural, con la forma en que en el último siglo se fueron acomodando las palabras en Venezuela. Y así va a pasar obviamente en cualquier otro país que hable español. En la región de América, en nuestra América hispana, aunque todos hayamos crecido en los últimos 500, 600 años con la lengua española, no en todos los países las palabras de español se aplican igual. Exacto. Tienen el mismo significado, ¿no? Entonces eso tiene obviamente un bagaje cultural, una razón cultural, porque según el lugar en donde nos hayamos desarrollado, pues vamos a usar una palabra de una forma que en otro país no es igual. Quería soltar aquí un dato curioso que, bueno, sí tiene que ver. Saben que en Venezuela usamos muchas palabras que uno pensaría que nada más se utilizan aquí, pero no, resulta que compartimos mucho del dialecto que utilizamos con la gente de Canarias, de las Islas Canarias Es correcto, específicamente. es correcto. Como por ejemplo cotufa y cholas. Okay. Ellos también dicen eso y me encanta. Y hay personas que suelen confundir, incluso gente de Canarias confunde a un venezolano, piensan que puede ser de Canarias por eso, pero es por la afluencia de migración que hubo de las personas de Canarias específicamente a Venezuela y bueno, el dialecto se quedó. Totalmente correcto. Vivan las cholas y las cotufas. Ahí estamos perfectos. Entonces, acabo de ver un video sobre la influencia del español en Filipinas. Okay. ¿Sí? Y si tú te haces un recorrido en Filipinas, hay una inmensa cantidad de nombres y apellidos y nombres de lugares y sitios y de cosas que surgen del español. Pero ellos no hablan español. El idioma oficial no es el español, es el filipino que viene de otra cosa, talayo, si no me equivoco. Exacto. Y del inglés. Sí, fácil tú ves una Rosa María y la ves filipina y tú. Sí. Más y de hecho, me dan esos números. Y de hecho las cosas, aunque se escuchen en español, ellos la escriben diferente. ¿Sí? Okay. Otra vez, esto de la lengua y del idioma es sumamente interesante. Para mí se hizo cada vez más interesante con el transcurso del tiempo, cada vez que iba aprendiendo más o escuchando más fuentes. Y en este caso, concentrados en el inglés. Cuando quieres hablar en inglés, tus ideas tienen que ordenarse de forma diferente. ¿Sí? Y el inglés puede no ser de los más
complicados idiomas. Hay idiomas mucho más complicados. Ujú. Y los estudiosos de la lengua terminan por... Hay un gran científico que es como el papá de los helados en lo que tiene que ver con los estudios lingüísticos. Dice que todos surgen bajo una misma estructura, ¿sí? Que Ok. tiene que haber un sujeto, un verbo y una acción o predicado, ¿no? Los artículos y demás pueden variar en su orden y todo lo demás. Pero eso es lo que compone un idioma, sea como sea. Y recientemente ha habido un cisma en este asunto porque ha salido otro científico que dice que descubrió en nuestros lados de la Amazonia Ujú. una tribu que no sigue esas reglas. Entonces eso es, ¿sabes? Algo Wow. extraordinario Sí. y muy, muy llamativo que por supuesto se echó a toda la comunidad científica encima porque eso no es normal. Entonces otra vez, basado en este asunto, la forma en que tú hablas está extraordinariamente influenciada por cómo piensas y cómo organizas esas ideas, ¿sí? Ujú. Tú, gracias, o sea, por la fortuna inmensa que tienes de que alguien como yo te haya presentado Star Wars, ¿sí? Ujú. Conoces a un personaje muy icónico, Ujú. que es el maestro Yoda, Sí. ¿sí? Y tú sabes que el maestro Yoda tiene una forma muy Sí. particular de hablar. Muy bien. Aunque me eche encima a mucha gente, a muchos fans de Star Wars que sé que esto puede pasar, ¿sí? Ok. La forma en que él habla se asemeja mucho, no es igual, pero se asemeja mucho a la estructura del idioma japonés. Ok. ¿Ok? Ah, ok, ok, ¿Sí? ok, ok. Tuve la oportunidad hace mucho tiempo de estudiar japonés, pero de una forma muy básica, ¿sí? Un par de semestres y eso es De hecho, con mínimo. el primer japonés que llegó a América, de hecho, la Yo primera estudié la persona primera persona. Sí, asiática, la primera persona asiática valga que el pisó dato. América. Ahí estaba yo. Ahí está Exacto. Luchito Su ahora. alumno. Muy bien. Y en la forma en que se habla en japonés es muy parecido a lo que habla Yoda, el maestro Yoda, ¿sí? Ok. Tú dices, tienes que ir por ese camino. ¿M? Ujú. Y en japonés, por el camino ese tú ir tienes, por ejemplo, ¿no? Ok. Y así habla este señor. Exacto. Ajá. Entonces, la estructura y la forma en que tú armas tu idea es distinta. Ujú. ¿M? Sí, de hecho, el que traduce del japonés a un idioma occidental es, pero, heroico la labor que hace, Es el ¿sí? papá de los helados. Porque tiene que armar, Claro. ¿sabes? Una forma de decir, estoy recibiendo el verbo y de último el sujeto, pero cuando yo lo digo, tengo que decir primero el sujeto y después el verbo. O sea, esa forma y que suceda en traducción simultánea es realmente admirable. ¿Sí? Para Sí. mí, esos traductores son admirables. En el caso de la Soca Kai, mujeres, traductoras, todas súper admirables. Para mí, ¿no? De esa perspectiva de armar las ideas y todo, hacer esa traducción simultánea. En fin, Ujú. cuando hablemos de idiomas, entonces tiene que ver con esto. Tú tienes que armar tus pensamientos Sí. de una forma acorde a lo que vas a expresar. Por eso, cuando alguien que habla otro idioma materno habla en español, nosotros de una forma jocosa y poco amable decimos, hablas como Tarzán, Sí. ¿no? Tarzanesco, sí. ¿No? Tarzanesco, ¿no? Porque basado en ese personaje, yo querer comer, ¿no? Ujú. Y la gente que quiera aprender español, pues así se va a expresar. Pero resulta que muchos de nosotros nos expresamos así cuando hablamos otro idioma, ¿no? Ujú. Los franceses son los más odiosos en ese sentido, que si tú no hablas limpio y puro, entiendo que los alemanes también te rechazan, ¿no? Aprende a hablar primero y después vienes a comunicarte conmigo. Ese tipo Ay, qué de cosas. lindo. Sí, sí, son Una dulzura. unos pan dulces. Entonces, con ese piso, ¿sí? Ujú. De la importancia que tiene que tú organices tus ideas acorde con lo que quieres expresar o en la lengua que quieres expresarlo, hay una similitud en la forma en que organizas tus ideas basado en la condición de vida en que te encuentres. ¿Sí? Hablamos de condición de vida ya con suficiente material que puede tener la gente que ha pasado por este canal o que pasa por cualquier otro canal que hable de budismo, ¿sí? General, universal.
El budismo expone estos 10 estados, estas 10 condiciones que todo ser humano experimenta. Exacto. Y el dinamismo de la vida hace que en un momento experimente una condición y en otro momento experimente otra condición. Y resulta que nuestro pensamiento está absolutamente influenciado por esa condición de vida que tú experimentes. Uh-huh. Porque no es igual la forma en que piensa alguien con rabia a cómo piensa alguien cuando sufre. A cómo piensa un Buda. Absolutamente diferente cómo se organizan las cosas aquí. ¿Sí? Y cuando hacía este video corto, hacía énfasis en la importancia que tiene prestarle atención al idioma en que uno piensa. Porque es la base de todo, es el inicio de todo. Y ahí comienza todo. Exacto. Es raro, aunque existe, aquellos que no piensan y hacen. No piensan y dicen, ¿no? Como Pobrecito. Yo suelo en casa decir, pon una alcabala. Pon una alcabala en lo que piensas y lo que dices. O sea, sí. Como que procesa, ¿no? Sí, lo que pasa aquí antes de explotarlo, ¿no? Pero sí hay, pues, ¿no? Uh-huh. Y eventualmente hablamos de la impulsividad, ¿no? Cuando Exacto. La impulsividad es lo que marca tu proceder de aquí hacia afuera, pues no hay ninguna alcabala, ¿no? Exacto. Y no es que esté mal, sino que es una característica de la impulsividad, ¿no? Uh-huh. Porque sigues impulso, no razonas, no hay proceso de qué es lo que voy a decir, ¿no? ¿Qué voy a causar? Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, condiciones de vida como el mundo de los Ashuras, que antes se conocía como el estado de ira, ¿no? Ahora es el estado de los Ashuras, que trabaja desde la perversión y la manipulación. Sí. De que se dan el tiempo de pensar, de analizar las cosas, de que se lo dan, pero ahora, ¿en qué sentido? ¿Con qué fin? Excelente. ¿Bajo qué motivación? ¿Bajo qué motivación? Sí. Esto aquí está procesando uh-huh. para decir, hacer, actuar. Sí. Ese orden que está aquí en alguien en el mundo de los Ashura es particularmente venenoso, ¿no? Otra vez perverso, porque está buscando manipular, aprovecharse de la circunstancia para el bienestar propio única y exclusivamente, sin interés. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a una persona no grata para mí. Okay. Que yo me acuerdo que hace muchos años esta persona era muy cercana a mi familia, o sea, muy, 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 muy cercana. Y bueno, ustedes aún no conocen a mi mamá por acá, pero es como yo, pero más alta. Es un clon. Sí. Najo es un clon. Y es muy alegre, o sea, nosotras sí somos como que muy positivas, muy alegres. Eso es algo que nos ha caracterizado siempre. Y entonces, una vez mi mamá con esta persona, o sea, en compañía, digamos, con esta persona, tuvieron como una situación en una tienda, no sé, algo así. Había una muchacha que estaba de mal humor y le respondió mal a mi mamá cuando ella no le estaba haciendo nada. Y entonces mi mamá me dice, a mí me impresionó porque, o sea, yo me quedé como en shock de que, pero ¿por qué me estás tratando mal si yo solo te estoy haciendo una pregunta o algo así, o la tropezó, algo tonto? Y entonces esta otra persona que no es grata en este momento, o sea, le dijo un montón de cosas horribles sobre su aspecto físico, pero o sea, fue en cuestión de segundos. Y entonces yo me acuerdo que mamá le dijo, o sea, yo no sé cómo tuviste esa agilidad mental para hacer eso. Y me acuerdo, o sea, eso me quedó muy marcado, que ella dijo, bueno, esta persona no grata es mujer, pues, que dijo, yo tengo esa habilidad increíble para en cuestión de segundos escanearte y encontrarte todos los posibles efectos que puedas tener y pues hacer insultos con eso que puedan herirte profundamente. Y entonces mamá y yo nos quedamos como que no, yo no te tengo eso, o sea, no sé, yo siempre es como que le digo a la gente, ay, qué lindo te queda eso o algo así. Es más difícil que yo me enfoque en verle un defecto, o sea, a una persona o enfocarme en buscárselo. Y entonces siento que ahí están las dos, o sea, los dos polos. Muy bien. Y es lo que te digo, y esa persona no tenía agilidad mental para hacer otra cosa beneficiosa, pero sí siempre se jactaba de decir, ay, es que yo tengo esa habilidad de, en cuestión de segundos, encontrarte. Y yo digo, bueno, mi bella, pero si usaras esa agilidad mental en algo provechoso y beneficioso, digo, tuviera mejores situaciones de vida, ¿no? Pero creo que esa es la personificación del mundo de los Ashura. Perfecto.
¿Y cuando sufrimos? Exacto. Exactamente. ¿Cómo es ese orden de pensamientos cuando estamos en una condición como el infierno? Ajá. Eso debe ser común a todos. Sí. Obviamente, las 10 condiciones son comunes a todo ser humano, pero digamos que de manera más empática podemos decir, claro, yo sé lo que estás hablando, porque yo también tuve esa carencia, tuve esa tragedia, tuve ese sufrimiento, ¿no? Tuve esa sensación de desamor, ¿no? Entonces, sé lo que estás hablando cuando dices, el que sufre piensa de una forma particular, ¿no? Sí. Y tal como decías hace rato, todo comienza aquí, todo comienza en el pensamiento. Entonces, cuando sentimos que no hay posibilidad de trascender esta realidad, este sufrimiento, no hay posibilidad de salir victoriosos de esto, no tengo la capacidad, no tengo el potencial, la circunstancia es mucho más complicada de lo que yo puedo resolver. Eso, lejos de ser un análisis pragmático, ¿sí? Te causa una sensación de miedo, incertidumbre, frustración, e incluso hasta rabia. Sí. Y la forma en que piensas es como una especie de espiral descendente. Cada vez te hundes más y te hundes más y te hundes más. Las disciplinas terapéuticas, ¿sí? Que salieron del siglo XX en adelante, trabajan para que te acostumbres a pensar de otra forma. Exacto. Y se trata, todo gira en torno a eso. Tienes que pensar de otra manera, ¿no? Considera estos aspectos, ¿no? Dale valor a esta realidad, ¿no? Acostúmbrate a que cuando te sientes así, piensa de esta forma. O sea, básicamente es trabajar la forma en que piensas para que no sigas hundiéndote en esta espiral descendente, sino que de una u otra forma comiences a subir. ¿Sí? Nuevamente, todas las terapias comienzan por tienes que pensar de otra manera. Actúa, ¿no? Haz, acciona, ¿sí? Pero esa acción tiene que nacer de aquí, ¿no? Tiene que salir con otra intencionalidad. ¿Sabes qué? Eso que dices me trae como mucho flashback, o sea, personalmente. Porque cuando, bueno, para las personas que tal vez no hayan visto los primeros videos donde hablé como más a fondo de eso, yo viví 4 años fuera de Venezuela. Viví en Colombia, en Bogotá. Y los últimos años, o sea, es que yo estaba muy jovencita, o sea, llegué 18 recién cumplidos. Y fue muy difícil porque, o sea, el cambio tan grande para alguien tan joven, o sea, me pegó. Y los últimos 2 años, sobre todo, con pandemia, todo esto, no sé qué, fueron como que muy difíciles emocionalmente. Y yo estaba, o sea, no me autodiagnosticó depresión, pero sí estaba muy en la inmunda. Pero horrible. Si hay alguien que me haya conocido en esos 2 últimos años de Colombia, por favor, dé fe de mi testimonio en los comentarios, porque de verdad estaba muy mal. O sea, yo no convivía con gente, era horrible. Y tenía gente muy bonita a mi alrededor que siempre era como que, ay, es que tú me caes tan bien y tal. Porque siempre he tenido mi personalidad, pero sí emocionalmente, o sea, tenía 0 energías. Y entonces, cuando yo regreso a Venezuela, yo todavía estaba en la disyuntiva de si me regresaba, si no, porque pues, yo estaba traumatizada con Venezuela, como toda la gente que se fue en 2017, 2018, que fue la época en la que nos fuimos, en la que me fui yo personalmente. Y era muy difícil, entonces yo decía, va a ser lo mismo, me da miedo esa Venezuela y tal. Entonces yo estaba en esa disyuntiva de si me voy, si me quedo y tal, no sé qué. Entonces, cuando justo regreso a Venezuela, fue que yo me conecto ya ahora sí con el budismo, de que vine a reuniones y todo eso. Y justamente eso se alinea con que yo estaba diciendo, bueno, si tal vez estoy aquí, es como que la vida me está dando una oportunidad de, bueno, empezar de cero, y si hay cosas que no te gustan, pues puedes cambiarlo. O sea, sentía yo que era como una oportunidad de empieza de cero, ¿no? Entonces yo me senté y pensé, bueno, si a mí me está llevando el diablo en este momento, con estas acciones que yo hago, con este estilo de vida que yo llevo, entonces, poniéndole un poquito de sentido común, yo tengo que hacer todo lo contrario para ya no estar así. Entonces, ¿qué hacía yo que me tenía tan deprimida? Yo no convivía con gente, entonces decía,
me voy a obligar a convivir con mucha gente. Y al principio fue muy difícil porque, o sea, la ansiedad social era horrible. Pero entonces yo empecé a venir a las reuniones de budismo y convivir con muchas personas. Y, ay, hola, y todos me abrazaban. Y yo, ay, al principio, ay, no me toques. Pero bueno. Y entonces, pero es eso, fue una decisión consciente. Ya después, conociendo el budismo, o sea, entendí la revolución humana y yo, ok, es que era esto. O sea, inconscientemente ya yo lo estaba haciendo. Pero fue eso, o sea, el primer paso considero yo que siempre es el más difícil. Uh-huh. O sea, aceptar que tú tienes la responsabilidad y aceptar hacer ese cambio. Así sea desde cosas pequeñas. Pues sí, el primer paso es el más complicado y siento yo que usualmente ese primer paso es aceptar que tú tienes la responsabilidad, para bien o para mal. O sea, porque es que todo depende de la situación o del mundo en el que te encuentres. Bien. Porque si tú estás, digamos, en budeidad o aprendizaje, absorción, todo esto, tú puedes decir, bueno, yo tengo el poder de cambiar las cosas, pero si estás en los mundos bajos, dice, yo tengo la culpa. O sea, eso me pasa. Ahora lo veo muy claro. En retrospectiva, definitivamente antes veía las cosas como yo tengo la culpa y ahora es yo tengo la responsabilidad y el poder de cambiarlo. Entonces, pues sí, es increíble como todo empieza desde el pensamiento y que uno sí tiene que cambiar este chip, pero de manera consciente. Perfecto. Hacer ese esfuerzo. Genial el ejemplo. Porque después que has comenzado tu proceso de práctica, Uh-huh. solo te he visto así de complicada emocionalmente cuando hace casi un año tuvimos las elecciones en Venezuela y todo lo que pasó después. Bueno, imagínate, yo así, pero todos los días. Exactamente. Tipo mi 24/7, así era. Quería destacar esas cosas. Primero, Sí. el periodo fue más corto. Exacto. Ya estabas practicando, entonces, aunque tal como dices, es una decisión consciente, tú Uh-huh. conscientemente estabas imbuida en un ciclo de pensamiento absolutamente frustrante y pesimista, Uh-huh. ¿sí? Basado en el miedo y todo lo demás. Volviste a vivir lo que venías hablando de tu etapa en el exterior, pero este momento fue más corto. Exacto. ¿Sí? Y eso es otra de las formas en las que se expresa la acumulación de buena fortuna cuando uno Uh-huh. practica la mejor en ello. Vives lo que te toca vivir, enfrentas lo que te toca enfrentar y esa realidad toca una fibra kármica que está ahí, una fibra de la causa interna que tienes, ¿sí? Exacto. Pero por el hecho de estar conectada a la ley mística, esa fibra ya tiene también la fibra de la budeidad al lado, Uh-huh. presente, que hace que la experimentación de ese karma negativo se reduzca y su impacto en tu vida sea diferente. ¿Sí? Sí. ¿Quién sabe si ese proceso de julio-agosto del año pasado lo hubieses enfrentado sola, fuera del país? Hubiese sido otra realidad. Sí. Bueno, entonces, entendiendo esa premisa, Uh-huh. la forma en que uno piensa está influenciada Sí. solamente por el idioma y la cultura que tienes, ¿sí? En donde creciste, etcétera, etcétera, sino también por tu condición de vida. ¿Sí? Y ahí comienza una forma de confirmar lo que para el budismo es una sentencia, y es que todos ante la ley mística somos iguales. Sí. ¿Sí? Hay 1000 maneras de diferenciarnos. El país en donde naciste, Uh-huh. el estrato social en donde naciste, el entorno familiar en donde naciste, el idioma materno, la época en donde naciste, todo eso nos va a diferenciar, ¿sí? Sí. Mi época de infancia es absolutamente diferente a la tuya, ¿sí? Claro, o sea, hay como 150 Hablamos años 3 de- siglos antes. 3 siglos antes. Entonces, yo nazco en una realidad absolutamente diferente a la que viviste tú 3 siglos después, ¿sí? Eso es karma. Estaba María Antonieta en su problema de la guillotina. ¿Qué coño? Que recientico. Napoleón, chamo, cálmate. Cálmate. Napoleón, Y cálmate. nada. Exacto. Cálmate, Napoleón. Entonces, más allá de todas las cosas que nos diferencian, Uh-huh.
Para el budismo esta sentencia es universal. Ante la ley mística todos somos iguales. ¿Por qué? Porque la budeidad la tenemos todos. Y aunque vivimos el infierno, la ira, ¿sí? el estado de animalidad, el estado de hambre, el estado de aprendizaje y de reflexión que acabas de comentar, incluso la forma en que expresamos nuestra condición de bodhisattva también se diferencian, ¿no? Porque un bodhisattva en Nepal es diferente a un bodhisattva en Filipinas, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Digo, en cuanto a las acciones que puedo realizar. Sí. Pero la esencia sigue siendo enraizada en lo mismo, mi capacidad de empatizar con el proceso de transformación de otro ser humano y de apoyar ese proceso de transformación. Eso es lo que me hace bodhisattva. La budeidad es exactamente igual, ¿no? Cada uno la va a experimentar, cada uno va a reflexionar y a darse cuenta de cómo manifiesta su budeidad de maneras diferentes. Pero la esencia sigue siendo la misma. Es el potencial, es el momento en que te convences de que tu potencial de vencer lo que sea está presente. Es el momento en que entendiste por qué todo funciona como funciona, porque la ley de causa y efecto está presente en todo, ¿sí? En ese momento se está manifestando tu budeidad. Cuando sientes el entorno no marca mi victoria o mi derrota, yo transformo mi vida para que el entorno sea mi insumo, mi materia prima, para yo ser victorioso. En ese momento estás expresando tu budeidad. Y eso no importa si estás en Macedonia, o estás en Suecia, o estás en Uganda. Tu budeidad se va a manifestar igual. ¿Sí? Esa es la grandiosidad del Nam-myoho Renge Kyo, que confirma que seas quien seas, manifiestas esa budeidad. ¿Y eso dónde comienza a manifestarse? Aquí, ¿no? En la forma en que piensas. Porque otra vez. Me acuerdo de una guía. Una guía, exactamente. Exactamente. Entonces, con ese unagi, estás alerta a todo lo que sucede en tu entorno y comprendes su función. Razonas sobre por qué sucede lo que está sucediendo y entiendes de que por la razón que está sucediendo, eso tiene una misión que cumplir. Cuando digo eso es personas, circunstancias, ocasiones, coyunturas, ¿sí? Entiendes que eso que estás viviendo es lo que te va a permitir a ti ser Buda, lo que te va a permitir confirmar tu budeidad. Así piensa un Buda, ¿sí? Otro ejemplo. Cuando sentimos, ¿sí? Que, no, mano, yo no puedo pensar así. Es imposible que yo piense así. Estás loco, eso es imposible. O que te dicen, claro, es muy fácil en las reuniones, porque Perfecto. uno dice, tiene todo el sentido del mundo, pero tú sales a la calle y los motorizados y la gente y el calor. Y, Excelente, ¿no? Entonces, es esa gran diferenciación que establece uno. Eso no lo establece el budismo. El budismo te dice, tú puedes ser un Buda en cualquier circunstancia de tu existencia. Es más, tu misión es manifestar tu budeidad en cualquier circunstancia. Pero cuando tú dices, claro, suena muy bonito en la reunión, pero vente conmigo a vivir lo que yo vivo, ¿no? Entonces, lo sientes imposible, ¿no? Sientes que hay un distanciamiento entre la teoría de lo que expone el budismo de la budeidad y tu realidad que vives. Eso es porque obviamente no estás pensando como un Buda, ¿no? Exacto. Entonces, el idioma de tu condición de vida es lo que marca cómo actúas. No, sí, tú me dices que si yo hago Daimoku todos los días, yo voy a pensar diferente y voy a tener una oficina diferente, ¿no? La calle va a ser diferente, pero eso no es así, sí, eso no es mentira. A la primera, ¿no? Siempre dicen, eso es utopía. ¿No? Y yo creo que te lo comenté en algún momento de estas casi 80 entregas de budismo con todo. Vamos cerca. Vamos cerca hacia la 100. En algún momento creo yo que es posible que te lo haya contado, pero hace muchos años, cuando usted todavía babeaba, hacíamos estos diálogos juveniles en el Kaikan. Hoy se vuelven a hacer los diálogos de los jueves. Los jueves. ¿Sí? Se está haciendo 2 veces al mes. Los jóvenes conducen un diálogo y reciben a personas de toda Caracas en la sede principal de la SGI de Venezuela a partir de las 6 de la tarde. Antes la hacíamos todos los jueves y otra vez cuando ya esto era un movimiento natural y regular y los salones del Kaikan
los lugares para hacer reunión se llenaban de gente que iba de todos los lugares de Caracas. Un chico comentó una vez, tuve la fortuna de estar en ese diálogo, comenta, llegó un momento en que yo deseaba que llegara el jueves, porque sabía que iba a venir. Y me di cuenta que sí, que estaba con una ansiedad de que es martes recién, todavía faltan 2 días para que sea jueves. Porque me encanta y disfruto de este escenario, ¿no? Y después pensé, pero ¿por qué yo no puedo convertir a todos los días como un jueves? Y desear que llegue ese día. Querer, disfrutar que sea lunes. O sea, hoy es martes, qué bueno, ¿no? No solamente los jueves. Y entonces yo trato de pensar, decía él, pues no, trato de caer en cuenta de por qué el jueves me gusta tanto y disfruto tanto. Porque obviamente aquí en este escenario de diálogo me hacen salir confiando en mi budeidad. Te hablo de un chico que estaba comenzando a practicar, porque comenzó a practicar por este diálogo de los jueves. Okay. Y su diálogo me pareció tan extraordinariamente esperanzador. ¿Sabes? Son esos diálogos que te dicen, ya lo estamos logrando. ¿Sabes? Por lo menos una persona en los talones. Te hablo que eso en ese entonces, los diálogos eran 30, 40, 50, 60, 80 personas que llegaban a esos diálogos. Y sentir que alguien decía eso, listo, estamos logrando, se está cumpliendo la misión, que alguien salga con ese ánimo. Pero otra vez caí en cuenta, o ahorita hablando en esto, es posible que te lo haya dicho en otra oportunidad, pero en este momento recordé lo impactado que quedé por su frase. Claro, es uno el que saca la cuenta en qué circunstancias me encuentro tan cómodo, tan feliz, tan agradablemente conmigo mismo, y por qué me cuesta tanto replicarlo en otras circunstancias, en mi casa, en el trabajo, en las relaciones que tengo, en mi país. Entonces, sabes que para mí es muy particular hablar desde esa perspectiva. Uno tiene que reconocer por qué te sientes tan incómodo en el lugar en que dices que te sientes incómodo. Por ejemplo, la gente que no le gusta estar en su casa y tiene que estar en la calle. Y tú sabes, no sé si en tu casa pasa, me imagino que sí, pero sabes que aquí tenemos al frente un núcleo que por lo regular siempre está con gente en la calle. Porque creo que pensarás igual que yo. No, así no conversan ellos. Pero estarás de acuerdo conmigo de que de una u otra forma disfrutan más estar en este espacio con ellos que estar en su casa con la gente con la que tienen que convivir, ¿no? También sabes que tenemos muy cercana gente que tiene pareja, hijos, y que no necesariamente ese es el lugar en donde más disfrutan estar, ¿sabes, no? Sí. ¿Por qué disfruto más de otros lugares y compañías que de ese lugar? Porque obviamente el lugar es el que determina cómo me siento. Exactamente. Y no es que esté mal, porque eso es una realidad con la que todos convivimos y que tenemos que aprender a trabajar, pues, ¿no? El asunto está en que el lugar en donde no disfruto, ¿por qué no puedo ser yo el que convierta ese lugar en un lugar en que yo disfrute? Así piensa un Buda. ¿Te das cuenta? Exacto. Si yo pienso, no es imposible. ¿Cómo voy a hacer yo que te voy a disfrutar que mi casa sea un lugar agradable, ¿no? O al revés, ¿no? Estoy demasiado cómodo en mi casa. ¿Cómo voy a convertir el resto de la ciudad y del país en un lugar que yo disfrute? Sí. Así no piensa un Buda, ¿no? La budeidad comienza a manifestarse en ese momento que, como bien dijiste hace ratico, la clave está en que es un asunto voluntario, pero también es un asunto que surge, nace de una energía vital que se va acumulando producto del Daimoku. Y por eso es que uno se la pasa diciéndole a todo el mundo ya cada rato, ¡haz Daimoku! Sí. ¿Sí? El Daimoku es el ejercicio, es la forma en que ejercitamos la musculatura de la budeidad. Quien no está acostumbrado al ejercicio se cansa más rápido, no tiene masa muscular, la grasa tapó tus músculos y no es posible que ahí aparezca nada de fibra. Bueno, eso es
vivir en cualquier condición de vida que no sea la budeidad. Sí. Y eso es producto de que haces cualquier cosa menos daimoku. Ujú. Cuando haces daimoku, dices, no tengo trabajo, no me alcanza el dinero, ¿cómo hago? En Venezuela. Bueno, todo eso sigue siendo igual, pero un Buda piensa, yo atraigo la buena fortuna. No hay nada que impida que yo atraiga la buena fortuna para, teniendo poco trabajo, estirando el dinero que tengo, viviendo en Venezuela 2025, de todas maneras, yo voy a lograr vencer y cumplir, ya comencé a hablar como empresario, ¿no? Cumplir con todas las obligaciones y fiscalizaciones que tenga que cumplir y además tener suficiente para poder estar tranquilo con todas las obligaciones adicionales que tenga, ¿no? Ese es un Buda, pensando. Sí. Caso contrario es cualquier condición de vida, ¿no? Hace algún tiempo creo que también hablábamos en algún momento sobre las mentes más brillantes. Mentes muy brillantes, ¿sí? Personas que son geniales. Afirman y confirman de que no hay forma de que la humanidad se salve, ¿no? Porque su tendencia hacia la autodestrucción, Sí, su naturaleza de su naturaleza a consumir todos los recursos sin preocuparse por los que vienen después, es lo que marca la pauta de cada generación tras otra, ¿no? Y son mentes muy brillantes. Una mente brillante, y no me refiero a la película, sino a la característica, por lo regular está en un estado de aprendizaje, en un estado de absorción, que hoy se llaman diferentes, pero que implica esto, es el estado de aprender, reflexionar, concluir, ¿no? Sacar una conclusión. Eso es una mente muy brillante. Por lo regular, quien tiene esa conducta es alguien genial, ¿sí? O sea, raya en la genialidad. Para mí eso es una característica de inmensa buena fortuna, lo hemos hablado otras veces. Pero quienes de repente no tenemos esas mismas cualidades, nos cuesta entender eso, ¿no? Nos cuesta, pero ¿cómo es que nos vamos a destruir? Claro que hay esperanza, por supuesto que sí, ¿no? Y comenzamos a como que autojustificarnos de que ellos están equivocados, ¿no? Y realmente, pues, muchos sentidos de lo que dicen deberíamos aceptar para poder corregir. Las pruebas dicen. Exactamente. Pero no, pero bueno, hace poco hablábamos del reloj del final del mundo, una sí. cosa así se llama. Y esa gente que hace unos análisis muy concienzudos, ¿okay? Sí. Entonces, esa es otra forma de expresar que no se trata de que, bueno, entonces voy a tratar de no estar en los 6 caminos, que son el estado de infierno, hambre, animalidad, ira o ashura, tranquilidad o humanidad y éxtasis, son los 6, sino voy a tratar de expresar los 4 mundos nobles. Aprendizaje de absorción, que es la reflexión, para ser un poquito más inteligente, más sabio, cosa que es mentira. Una cosa no tiene que ver con la otra. O voy a comportarme como un bodhisattva, ¿no? Para poder manifestar la budeidad. Y uno piensa que esto es una escalera. Exacto. Y no es así. Recuerdas que hace ratito decía que las tendencias de sufrimiento, las tendencias de estar triste o deprimido, son una espiral descendente que te hacen pensar que cada vez eres menos capaz de superar eso. Y esto es una espiral que va hacia abajo. Y uno piensa que, bueno, entonces voy a tener que empezar pasito a pasito, escalón por escalón, pero me voy a demorar mucho. Entonces, ¿por qué voy a hacer ese esfuerzo? Déjame descansar un ratico, quédame aquí sufriendo un rato. Y resulta, como también hemos conversado, que no avanzar es retroceder. Porque el tiempo sigue hacia adelante, no espera por ti, ¿no? Exactamente. Entonces, uno piensa que esta espiral es lenta y tal y qué sé yo, ¿no? Y otra vez es como que volver a subir. Y resulta que manejas el concepto de la posesión mutua, que expone que no importa en qué estado de vida te encuentres en un instante. No importa que estés en el peor de los estados en ese momento que puedas estar tu vida. Tú decides que en el instante siguiente manifiestas la budeidad. Es una decisión tuya. Y la posesión mutua. Como Doctor Strange, abrir un portal y entrar. De cabeza, ¿no? La budeidad. Exacto. No voy para ninguna otra.
no miro a ninguno de los otros 8 escalones. Yo voy es para la budeidad. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Dame una idea, porque ya iba a empezar de una, pero dame una idea. ¿Cómo aplicamos la teoría de la posesión mutua de Nichiren de decir, no importa en qué circunstancias de sufrimiento esté, no, yo voy a manifestar mi vida en el instante siguiente? Bueno, creo que el primer paso, el ideal, es hacer Daimoku para tener la claridad suficiente, la sabiduría suficiente para sacar la cuenta necesaria de cuáles son tus recursos, cuál es la situación que tienes que cambiar, cuál es la meta, cuál es el primer paso que puedes dar y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Y esa ecuación que acabas de decir que sucede, no es una ecuación para cumplirla al pie de la letra y decir, bueno, entonces como tengo que hacer esto, voy a hacer esto y después entonces hago esto. Ese no es un Ojalá. Buda. Exacto, ese no es el Buda. El Buda dice, la ecuación existe, el plan está, de hecho hay un plan A, un plan B y un plan C. Y no importa el que yo aplique. Voy a decidir aplicar uno. Pero yo lo voy a hacer victorioso. Yo voy a hacer que ese plan sea el plan adecuado. Así piensa un Buda. ¿Sabes que mis planes siempre son, mi plan A y mi plan B siempre es el mismo? Échale bola al plan A. Esos siempre son mis planes. Perfecto. Eso es una, el plan B, échale bola al plan eso A. es una cultura de vida. Eso es una forma de vivir. Chévere. Buenísimo. Lo importante es que el Buda define qué va a hacer a su plan victorioso. ¿Sí? Seguimos teniendo, cuando digo, hablo en plural porque es así, pues, ¿no? Pero seguimos teniendo gente muy, muy cercana que ya está decidiendo, ya aguanté lo que tenía que aguantar en Venezuela, me voy. Eso va a seguir pasando, nos sigue pasando. Por separado, ambos seguimos teniendo ese tipo de experiencia. Sí. Y yo me sigo poniendo muy triste. Me sigue entristeciendo. ¿Por qué? Porque es un ser querido, un ser muy cercano que sigue decidiendo, me voy. Y eso es inevitable. Pero uno sigue desarrollando la visión de que, es decir, uno, ¿no?, va a seguir siendo una causa externa, va a seguir siendo un factor externo, a la otra persona me refiero, que motive a desarrollar el pensamiento de un Buda. Que, otra vez, no importa dónde llegue, cómo llegue, cuándo llegue. No importa si se tiene que devolver. Que asuma que su misión, como lo hemos hablado antes, es confirmar que el Nam-myoho Renge-kyo es lo que le permite hacer revolución humana. Confirmar que el Nam-myoho Renge-kyo es lo que le permite demostrar que puede transformar sus circunstancias para bien y ser alguien victorioso. Que le faltaba y completó. Hubo una tragedia y la superó. Es decir, con Nam-myoho Renge-kyo demostrar que cada etapa que enfrenta la vence. Yo decido, en este caso como tú estás enfatizando, es una decisión. Sí. Yo decido ser ese tipo de influencia. Te tienes que ir, te quieres ir, debes irte, dale. Pero recuerda que un Buda piensa de esta manera. Y en este caso es hablar otra vez de forma referencial, porque yo le puedo explicar a Najo cómo piensa un Buda, pero Najo lo tiene que vivir. Najo tiene que experimentar eso. Claro, mi versión Buda piensa de esta forma. Y creo que lo ideal es que cada uno caiga en cuenta de eso. Sí. Tú tienes tu versión oscurito. Tú tienes tu versión Darth Vader. Sí, Darth Vader. Tienes tu versión emperador del mal, ¿no? Pero tienes tu Yoda. Y tienes tu, ¿cómo se llama? Obi-Wan. Y tienes tu Qui-Gon Jinn, ¿no? Tienes a tu Jedi. Ese ya no te lo manejo. Tienes a tu versión Jedi, versión Buda. Esa la tienes. Si tienes fe en el budismo, tienes fe en que tú tienes una versión Buda. Sí. Y para mí el valor está en que reconozcas cómo piensas cuando estás en budeidad. Que lo recuerdes, que lo hagas tuyo, que sepas, esta es mi versión budeidad, mi versión Jedi. Y la quiero repetir más veces. La quiero multiplicar y la quiero mantener por más tiempo en el día. Nos va a costar.
son 24 horas y de las 24 son 18 efectivas que estamos despiertos, 16 cuando mucho que estamos despiertos efectivas. Bueno, de esas 16, ¿cuántas horas pude pensar como un Buda? Ese es un trabajo, ese es un trabajito, pero es un ejercicio. Y lo que decía al principio, el Nam-myoho Renge Kyo es el aparato electrónico, el aparato gimnástico que hace que ejercites tu deidad. Exacto. Chévere. Yo creo que le dimos un recorrido chévere al temita, ¿sí? Tenía como pendiente, porque como te digo, había hecho este videito corto, pero quería como explayar un poquito más, desmenuzar un poquito más de este tema. Porque teníamos como 4 meses sin grabar, ustedes no lo notan. Cosa que ustedes no ven exactamente, pero sí teníamos, tampoco 4 meses, una exageración, pero por lo menos un mes y pico. Casi 2 meses. ¿Qué? Un par de meses. Casi 2 meses. Un par de meses. Casi 2 meses de que se cumplieron 2 meses que no grabábamos. En enero grabamos y estamos en marzo. Y marzo finalizando. No, todavía no termina marzo. Tenemos realidades nuevas. Sí. Y es que, por ejemplo, la señorita consiguió una gran victoria con un muy buen trabajo, porque es un trabajo muy chévere, que espero que estés disfrutando. Bastante. Buenísimo, buenísimo. En donde aplica su inglés, de repente no con la frecuencia que te gustaría o tal y qué sé yo. Cada vez más se va pero está aplicando su inglés y eso realmente la tiene muy contenta a ella y nos tiene muy contento a todos los que la queremos también. Así que esa realidad complica que tengamos los horarios ahora un poquito más reducidos. Estos últimos fines de semana también han sido complicados por situaciones adyacentes en la familia y demás. Así que bueno, disfrutamos el retomar esto y siempre esperamos que logremos otra vez establecer el mismo ritmo que habíamos logrado. Por lo pronto, agradecidísimos con todos los que llegaron hasta aquí, hasta este final de esta entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Esperamos que nos volvamos a ver muy pronto. Cuídense mucho.